Bien, puse como título, ahí sí. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Dios? Una buena pregunta. En este capítulo vemos cómo Dios le pide a Abraham sacrificar a su único hijo, heredero de la promesa. Tal vez, hermanos, para Abraham resultaba un tanto incomprensible que después de que Dios lo bendijera, le quisiera quitar a su hijo. No tiene mucha lógica, al parecer. Así como Abraham se sintió, muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas que no comprendemos en su momento, pero que al final vemos que siempre tenían un propósito. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Dios sacrificó a su único hijo también. Y la pregunta es la que puse ahí. ¿Qué estamos dispuestos, y debería haber puesto nosotros, a sacrificar por Dios? Él lo sacrificó todo por nosotros. Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por Dios? Vamos a ver primero la división de este capítulo. La primera parte encontramos la prueba de Abraham desde el versículo 1 al versículo 2. Luego, en la segunda parte tenemos la obediencia, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Número 3, la provisión de Dios, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Y finalmente vemos una última parte que al parecer no tuviera mucho sentido que esté ahí, porque vemos y se habla del hermano de Abraham y su descendencia. A primera vista es como que, ¿por qué está ese pasaje ahí? ¿No es cierto? Pero vamos a ver que sí tiene un sentido. Vamos primero entonces al versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, que nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos en estos dos versículos que Dios llama a Abraham para probarlo. Y podríamos decir que es la primera palabra clave dentro de los libros de Moisés, donde vemos una palabra realmente clave que gira en torno a un acontecimiento. Este responde con obediencia a la voz de Dios y dice: heme aquí. La prueba consistía en sacrificar a su único hijo Isaac, heredero de la promesa hecha por Dios a él. El sacrificio sería en forma de holocausto en el monte de Moriah. Vamos a ver aquí, según el comentario bíblico de Bob Ortley, nos dice lo siguiente y nos define qué es un holocausto. Holocausto, este es el término hebreo que significa un sacrificio totalmente quemado. Repito, un sacrificio totalmente quemado. No solo involucraba cortar ritualmente su garganta, sino también despedazarlo ritualmente. ¿Qué orden más impactante de Dios, que le había prometido un hijo y lo había hecho enviar lejos a Ismael? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, en esa situación? Que Dios les pida: tienes que sacrificar a tu único hijo o a cualquiera de sus hijos. Y no es un sacrificio cualquiera. Vemos que el holocausto consistía en eso: quemar y despedazar. A la luz de lo que leemos aquí, primeramente parece que no tiene sentido. ¿Cómo un Dios de amor me va a pedir hacer algo tan terrible? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Abraham entonces tiene que confiar en Dios sin entender lo que está pasando realmente y por qué Dios le pide esto. Lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Un padre le pide a su hijo que por favor limpie y ordene su cuarto. Aquí yo creo que a nadie le ha pasado eso, ¿no es cierto? Ningún papá le pide a su hijo que ordene su cuarto. Tal vez cuando los niños son pequeños no entienden por qué los padres le piden esto y lo encuentran incluso hasta sin sentido o una pérdida de tiempo. Papá, ¿por qué de nuevo me estás diciendo que ordene mi cuarto? Todos los días me dicen lo mismo, ¿ya? Me pasa bastante. Entonces, pero con el pasar de los años, ellos se van a dar cuenta que aprenden disciplina, aprenden a ser obedientes y sobre todo a confiar en lo que sus padres le dicen. Si el papá le dice algo, es no solo por su bien,
sino que ellos deben confiar en lo que nosotros como padres les estamos pidiendo. No le vamos a pedir algo que no tenga sentido. Ahora, la pregunta es, si son capaces de obedecer a sus padres a quienes ven, ¿cómo podrán obedecer a Dios a quien no ven? O al revés, si no son capaces de obedecer a sus padres que sí ven, ¿cómo obedecerán a Dios a quien no ven? Entonces ahí tenemos un ejemplo en cuanto a una comparación a lo que se le pide a Abraham. Lo primero que vemos aquí es que el primer punto es que la fe verdadera debe ser probada. Es la primera enseñanza que extraemos de estos dos versículos. Fe verdadera debe ser probada. Así como Dios probó a Abraham, nuestra fe, queridos hermanos, debe ser probada para saber si es o no verdadera. Todos los verdaderos creyentes seremos probados en algún momento de nuestras vidas. Todos vamos a pasar por eso. El punto es cómo vamos a responder a esa prueba. La práctica de probar la fe es algo que vemos muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es algo que aparezca solamente acá. Vemos que en 1 de Pedro 1:7, en la Nueva Traducción Viviente que puse ahí, nos dice lo siguiente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo que sea revelado a todo el mundo. Reina Valera lo dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos entonces en el Nuevo Testamento que nos habla claramente que esta fe debe ser probada. Primer punto entonces, nuestra fe, queridos hermanos, sí o sí, en algún momento va a ser probada. ¿Estás pasando por una prueba? Y si estás pasando, ponte contento. Santiago dice que debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia es su obra perfecta. Por lo tanto, debemos ser probados. Preocúpate si no estás siendo probado, porque si no estás siendo probado, tal vez, quizás no eres realmente un hijo de Dios. Punto número 2. Todo amor debe estar subordinado al amor de Dios. Vimos entonces de estos pasajes que podemos enseñanza extraer. Fe debe ser probada. Segundo, que todo el amor que podamos sentir en esta tierra, primero debe estar subordinado a Dios. Abraham amaba mucho a su único hijo. Sin embargo, nuestro primer amor debe ser para Dios. Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Es que amo mucho a mis hijos. Muy bien, pero tu primer amor debe ser Dios. No es fácil, queridos hermanos, porque aquí se estaba probando realmente a Abraham a quién correspondía su primer amor. Si era a Dios o si su amor estaba centrado en su hijo, y aún más piensen que era su único hijo que él a lo mejor nunca pensó que iba a tener. Entonces no era fácil la prueba que le estaba pasando. Esto nos enseña que no debemos dejar de amar a nuestra familia, pero el primer lugar de nuestro corazón debe ser siempre para Dios. No debemos amar más a una persona o a las cosas que hay en este mundo. Y hoy en día se torna difícil, querido hermano. Hay mucha tentación. Podemos tener cosas que antes o nuestros mismos abuelos no tuvieron, ¿no es cierto? Muchas comodidades, facilidades, y a veces, sin quererlo, nuestro corazón empieza a enraizarse en lo que tenemos acá y dejamos de poner nuestra vista en Dios, en ese amor perfecto. Por lo tanto, vemos el segundo punto. Todo amor debe ser subordinado al amor de Dios. Tercer punto. La obediencia fortalece nuestra fe. Abraham responde al llamado de Dios obedientemente con, ¿cómo respondió? ¿Qué dijo? Heme aquí. Debemos responder nosotros al llamado que Dios nos hace en nuestras vidas, siendo obedientes primeramente en anunciar el evangelio a otros, a fortalecer nuestra fe diariamente y a vivir los mandamientos de Dios. Juan 14:23 nos dice lo siguiente: el que me ama guarda mi palabra,
Y ese guarda no significa dejarlo guardado ahí en la Biblia, en un estante, sino que significa cumplir la palabra de Dios. Esa es la idea. Guardar significa cumplir, andar en ella. Abraham fortaleció su fe al obedecer lo que Dios le pidió, pese a que era algo terrible. Cuando obedecemos, queridos hermanos, fortalecemos nuestra fe. Por lo tanto, la reflexión que podríamos hacer de estos dos pasajes son las siguientes. Primero, ¿en qué áreas de nuestra vida está siendo probada nuestra fe? ¿Somos capaces de entender que la prueba es necesaria para nuestro crecimiento o nos desanimamos y decaemos ante las circunstancias? ¿Cuál es la actitud con la cual tú te enfrentas a una prueba o en la que yo me enfrento a una prueba? Recuerden, queridos hermanos, cada vez que a cualquiera que nos toca predicar aquí, lo primero que se nos confronta somos nosotros. Y uno mismo empieza a cuestionarse, ¿cómo estoy yo con la fe? ¿Cómo estoy yo en el tiempo de prueba? Hermanos, debemos entender que nuestra fe, si no es probada, no es una fe auténtica. Debemos estar alegres, como mencionaba anteriormente, y como lo menciona Santiago. Segundo punto, Dios llamó a Abraham y él lo escuchó. Aquí es la pregunta, ¿somos sensibles a escuchar la voz de Dios y la voluntad de Dios? ¿Sabemos reconocer la voz de Dios realmente y su voluntad? ¿Entendemos que la voluntad de Dios no siempre se va a ajustar a lo que nosotros queremos y a lo que parece más lógico? ¿Comprendemos eso? ¿Estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios aun cuando no se ajuste a mis planes o a mi estilo de vida? Muchas veces la voluntad de Dios, como vemos aquí, no tiene aparentemente sentido. ¿Somos capaces de escuchar esa voz y no solo escuchar, sino que seguirlo? Tristemente, muchos cristianos pasan toda su vida estancados esperando recibir una revelación. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pasan la vida buscando la voluntad de Dios. Hermano, estoy buscando la voluntad de Dios, llevo orando no sé cuánto y no sé cuál es la voluntad de Dios. Hermano, lea la Biblia, tenga una relación personal con Dios diariamente y ahí va a aprender a escuchar la voz de Dios. Así como los hijos aprenden a escuchar nuestra voz porque están diariamente con nosotros, lo mismo nosotros debemos hacer con nuestro Padre Celestial. Así que no ande buscando revelaciones extrañas, pidiendo que baje un ángel del cielo, que le abran la Biblia en un lugar y vea dónde está. No, aprenda a tener una relación con Dios para saber escuchar su voz. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos diariamente con Dios? Y es profundo porque ustedes no sé si han visto cuando tenemos, por ejemplo, una tablet, la tablet dice reporte del tiempo en la tablet. Usted gastó 5 horas esta semana. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo gastó usted con Dios? ¿Gastó más tiempo con Dios o gastó más tiempo con la tablet? ¿O gastó más tiempo viendo una serie? Que no digo que sea malo, pero ¿cuánto tiempo nosotros realmente de nuestras 24 horas le dedicamos a Dios? ¿5 minutos? ¿10 minutos? A veces no hacemos ni siquiera, a lo mejor nuestro tiempo personal con Dios, nuestro devocional. Entonces, somos obedientes a lo que Dios nos pide, aunque esto muchas veces esté en contra de lo que nosotros mismos queremos o planeamos para nuestras vidas. Tengo proyectado en 5 años más, voy a estudiar tal carrera, me voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa. En mi caso personal, nunca pensé que iba a estar acá en el sur. A mí nunca me gustó la lluvia, me gusta el calor, me gusta la playa, me gusta, no sé, si usted me dice, ¿qué lugar quiere ir a vivir? A La Serena. Y el Señor, ¿dónde me mandó? A Puerto Montt, donde hay lluvia, donde hay frío. Y dice, pero Señor, ¿por qué estoy acá si yo no quiero estar acá? Bueno, son los planes de Dios. Dios tiene siempre un propósito, aunque a lo mejor yo o ustedes no lo entendamos en su momento. Entonces vemos que Dios llamó a Abraham y él lo escuchó. Aprendamos a escuchar, queridos hermanos, la voz de Dios. Tercer punto, sacrificio y esperanza en Dios. Vemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a lo que más amaba después de Dios, a su único hijo. Debemos estar dispuestos a sacrificar muchas cosas por el evangelio de la cruz. Y esto a veces no es fácil o no lo entendemos. Puede ser esto, dejar atrás amigos que teníamos antes y que no edifican nuestra vida, proyectos personales que no están dentro de la voluntad de Dios, posesiones materiales, estatus y la antigua forma que teníamos de vivir que no agrada a Dios. Abraham tenía la esperanza de la promesa en su hijo Isaac.
Sin embargo, Dios le muestra que su esperanza no debe estar en su hijo mismo, sino que en Dios. La pregunta aquí es, ¿dónde está realmente puesta mi esperanza, nuestra esperanza? ¿En el sueldo que recibo todos los meses? ¿En las cosas materiales que tengo? ¿En el dinero en el banco? ¿En mi trabajo? Debemos recordar que todo lo que poseemos, queridos hermanos, no es nuestro, es prestado. Como siempre digo yo, cuando nos muramos no vamos a llevarnos ni el calcetín que tenemos puesto. Nos van a tirar ahí al cajón si es que no nos queman. ¿Y qué se va a llevar? Nada, ni los recuerdos, nada. Todo se va a ir. Y si tenemos más, queridos hermanos, no es para decir, oh hermano, mire el auto que me compré, ¿no es cierto? La nueva camioneta. No, si tenemos más, es para bendecir a otros. Mayor bendición hay en dar que en recibir. ¿Sí? A modo de broma, yo digo, es el versículo favorito de Martín Vargas. ¿Ya? Bueno, los que son más antiguos van a entender. Pero mayor bendición hay en dar que en recibir. Si yo tengo más, queridos hermanos, debo usarlo para bendecir a otros, no para acumular. Y primeramente debemos empezar por los hermanos de la fe, por nuestros hermanos. ¿A quiénes has ayudado este último tiempo en tu vida? Ya sea visitándolo, cubriendo alguna necesidad, o simplemente has apartado tiempo para escuchar a alguien. ¿Lo has hecho en este último tiempo? Piensa, o solamente has apartado tiempo para ti y tu familia. La pregunta final de estos pasajes sería, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar en mi vida por seguir a Dios? Él sacrificó a su Hijo. ¿Qué haremos nosotros por seguirle a Él? Fuerte pregunta. Y como puse ahí, muchas veces Dios puede pedirnos tomar decisiones que en el momento no comprendemos, pero Él sabe que son las mejores para nuestra vida. Vamos al siguiente. Espera un segundito, me confundí aquí con el pasaje. Ahí, perdón. Vamos entonces la segunda sección, que es la obediencia, desde el versículo 3 al versículo 10. Acá Abraham responde al llamado de Dios, toma su asno, criados e hijo y se dirige a Moriah, donde Dios le había ordenado. Curiosamente, este monte Moriah es en el mismo donde después Salomón va a construir el templo. ¿Ya? Curiosamente. Este lugar quedaba a 80 kilómetros de donde él estaba. Para comprender esto es como si fuéramos de Puerto Varas a Los Muermos y de Los Muermos a Puerto Varas, pero con una gran diferencia, que Abraham fue en asno, no fue en un auto a más de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, muy probable que él demoraría tal vez más de un día. No llegó en un solo día. Entonces, imagínense la angustia de ir caminando a ese lugar sabiendo que tiene que sacrificar a su hijo. Luego le pide a sus criados que esperen y se dirige a Abraham a adorar a Dios con su hijo Isaac. Finalmente toma la leña y la coloca sobre su hijo y toma el fuego y el cuchillo. Y el muchacho pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ante lo cual él responde que Jehová proveerá. La expresión hebrea Jehová Jireh. Luego edifica un altar, coloca la leña, toma el cuchillo dispuesto a desgollarlo. Hay que recordar que el holocausto implicaba no solo quemar la carne, sino, como dijimos antes, descuartizarla. Esta debe ser una de las escenas más fuertes, queridos hermanos, de la Biblia. No sé, no recuerdo si habrá una parecida a esta, pero una de las más fuertes escenas que nos muestra la Biblia. Una prueba extrema para Abraham. Por otro lado, debe haber sido muy contradictorio para él, ya que el hijo que Dios le dio y a través del cual vendría su bendición, tendría que ser sacrificado. ¿Qué sentido tenía eso? Por último, debemos recordar que la práctica de sacrificar personas, además, era algo normal para ese tiempo, pero para los pueblos paganos, y era algo que Dios aborrecía, por lo tanto no tenía ni un sentido. ¿Cómo Dios me pide, primero, que sacrifique a mi hijo, que esperé a lo mejor tanto por tenerlo, mi único hijo, y además matarlo, cuando los pueblos paganos eran lo que hacían y Dios aborrecía eso? Entonces, Abraham, imagínense, debe haber tenido una confusión tremenda en su cabeza.
Muchas veces en nuestra vida nos vemos obligados a hacer cosas que tal vez no queremos hacer o tomar decisiones que no estaban en nuestros planes, pero sabemos que en el largo plazo son beneficiosas para nosotros. Desde labores domésticas como tal vez cortar el pasto, pintar la casa, ordenar, lavar platos, hasta cambiarnos de ciudad o de trabajo sin tener claridad lo que pueda ocurrir en el futuro. Nada de esto se compara, claro, a lo que tuvo que hacer Abraham, pero su historia nos muestra que muchas veces Dios puede pedirnos tomar decisiones que en el momento no entendemos, pero Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué enseñanza podemos sacar acá? Que todo es de Dios y está bajo su control. Vemos que aunque Abraham amaba a su único hijo, la decisión de que él viviera o muriera estaba en manos de Dios, no estaba en manos de él. Por otro lado, vemos que las posesiones que tengamos, sean grandes o pequeñas, que más podamos querer, también están en manos de Dios. ¿Por qué me ocurrió este accidente? ¿Por qué perdí todo el dinero que tenía en el banco? No fue por casualidad. Dios lo permitió por alguna razón, alguna circunstancia. En el momento a lo mejor no lo comprendemos. Todo lo que tenemos en esta tierra, como dijimos anteriormente, es prestado, incluyendo a nuestros hijos. Nuestros hijos no son la extensión nuestra. Es que yo quiero que mi hijo sea médico porque yo nunca fui médico, entonces él va a tener que ser médico. Su hijo no es una extensión de nuestros deseos y nuestros propósitos. Y son prestados. Y más allá de eso, son nuestra responsabilidad criarlos, porque Dios nos va a pedir cuenta. Y va a pedir cuenta a nosotros como varones. Por eso de repente es medio tragicómico porque dicen, es que de repente son medio machistas porque el varón y el varón, oye, pero nosotros vamos a tener que dar cuenta por nuestros hijos, por nuestra señora y por nosotros. No es fácil, no es fácil. El Salmo 127, 3 nos dice algo interesante. ¿Quién lo puede buscar? Es el único que voy a pedir que lo puedan buscar, por favor. Salmo 127, 3. Herencia de Jehová son los hijos. Y cuando algo es una herencia, en principio era nuestro, porque es algo que yo recibo de otra persona y siguen siendo de él. Por lo tanto, el primer punto, como dijimos, todo es de Dios y todo está bajo su control. Que me pasó una situación difícil, está bajo el control de Dios. A Dios no se le escapa nada, queridos hermanos. Nada está fuera del control de Dios. Segundo punto, segunda enseñanza que podemos extraer de acá. Fe probada es igual a fe fortalecida, o debería ser igual a fe fortalecida. Como ya dijimos anteriormente, Dios siempre ha probado la fe de su pueblo y hoy en día no es la excepción. Abraham fue llamado a hacer el mayor sacrificio posible, un sacrificio que parecía chocar con el instinto de la razón, con el afecto y con su fe, pero sin embargo, y sin murmurar, obedeció el mandato de Dios. Muchas veces nosotros murmuramos o nos quejamos con Dios. ¿Por qué Dios me mandó a hacer esto? ¿Por qué Dios me mandó esta prueba? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto? Pero Abraham no dijo nada. Dijo, heme aquí, Señor. Dios permite la prueba de la fe de su pueblo no para debilitarla, sino para fortalecerla. Porque así y solo así sabe si es genuina. Y la prueba va a producir mayor fortaleza en Dios, como la palmera permanece firme con raíces profundas para soportar el viento y las tormentas. ¿Han visto esas palmeras, sobre todo en Estados Unidos, Nancy? Yo creo que debe saber muy bien. Cuando vienen los tornados, se dan vueltas acá, pero no salen. Siempre se mantiene ahí firme. Así debemos hacer nosotros. Nuestra raíz debe ser profunda. En Éxodo 16:4 se nos relata otra prueba que el pueblo pasó. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La provisión del pan también fue una prueba. Puse una muestra porque hay muchas pruebas que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahí vemos la imagen. El pueblo tenía que confiar entonces de que Dios le iba a dar
diariamente la provisión. ¿Confiamos nosotros en que Dios diariamente nos va a proveer? Siempre cuento esta historia, no sé si la he contado antes de acá. Me impactó una vez un misionero, estaba tomando un curso, el misionero nos contaba, la Biblia dice que una de las promesas es que nunca nos va a faltar nada para comer ni para vestir. Y él dice que ese día estaban con su esposa y no tenían nada. Y dijo, bueno, Señor, voy a orar, tú proveerás. Oraron, supuestamente para tomar once no había nada, nada. Y se quedaron mirando y dijeron, pero bueno, si Dios proveerá. 5 minutos. Golpea la puerta. Hermano, es que venía pasando acá y le traigo este aceite. Ah, gracias, dijo. Aceite, pero después dijo, ¿qué voy a hacer con aceite? No tiene sentido. Ya. Y se quedaron mirando. 10 minutos después, llegó una señora con harina y con huevo. Y él se puso a llorar. ¿Por qué? Porque dijo, Dios cumplió su promesa. Dios cumple su promesa, querido hermano. Nunca nos faltará nada para comer ni para vestirnos. Puede que no sobreabunde, pero Dios siempre llega a tiempo, porque tenemos un Padre que nos ama y que se preocupa por nosotros. Insisto, y si tú tienes un poco más, bendice a otros. Bendice a otros. No acumulemos para nosotros mismos. Tercer punto. Adorar a Dios entonces no depende de las circunstancias. Es que yo adoro a Dios cuando me va súper bien. Bueno, súper fácil, ¿no es cierto? Es como, ¿no es cierto?, cuando uno se pone contento porque sabe que su equipo siempre gana, pero cuando el equipo pierde, hay que estar ahí, ¿ya? Como ayer, ¿ya? Bueno, en el versículo 5 vemos que Abraham, pese a lo que Dios le pide y al dolor que seguramente estaba sintiendo, fue, ¿y qué hizo? Fíjense, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Otra cosa sin sentido, uno dice, pero ¿cómo? Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo y voy a ir y a adorar. Racionalmente no tiene sentido. ¿Usted haría eso? Si sabe que tienes que matar a tu hijo, pero voy a ir a adorar primero. Seamos sinceros, lo más probable es que no pensaríamos en eso. Pero Abraham sí lo hizo. Vemos entonces que adorar a Dios no depende de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Dios merece nuestra adoración independiente de las circunstancias porque Él es Dios y Él se merece toda nuestra alabanza. Antes de pasar al cuarto punto, quiero pedir si alguien me puede traer un vasito con agua, por favor, se lo agradecería. Cuarto punto. Dios es nuestra provisión. En el versículo 8 vemos, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham le responde a su hijo que Dios proveerá el cordero para el holocausto. Así como Dios proveyó el cordero para el sacrificio de Dios, es nuestro proveedor. Por eso viene la expresión, gracias querida hermana, Jehová Jireh. Dios siempre provee a sus hijos. Él cumple con la palabra de que nada nos faltará. El sustituto de Isaac también, a su vez, representa al Cordero de Dios que vendría a ser el único sacrificio para siempre. Vemos también aquí un símbolo de lo que haría Cristo muchos años más tarde. Esto nos habla de que siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa de acercar al hombre a Él y de proveerle primeramente salvación. Lo hizo primero con Adán, luego que Adán y Eva fueron expulsados. ¿Qué hizo Dios? Tomó trajes y los vistió. Por lo tanto, debe haber habido un sacrificio de animal. Y ahora el cordero, ¿no es cierto?, que lo provee, o el carnero en realidad, en lugar de Isaac, simbolizando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El Señor es nuestro proveedor. ¿Lo crees así? Debemos creerlo. Él nunca nos va a fallar. Quinta enseñanza que podemos extraer de estos pasajes. El altar de hoy es nuestro, o está en nuestro corazón. Abraham edificó un altar para adorar a Dios antes de hacer el holocausto. Hoy en día nosotros podemos adorar a Dios gracias a Él todavía libremente.
eficazmente a Dios en cualquier lugar. No estamos todavía en la situación como países de Medio Oriente en que usted no puede expresar su fe libremente. La otra vez veía un video que podría haber parecido muy extraño, pero había en una parte de Inglaterra una señora que estaba afuera de un orfanato y un policía se la llevó presa. Y uno decía, ¿pero por qué se la lleva presa? Le dice, es que usted está orando, pero si yo estoy callada, pero está orando en su mente y se la llevaron presa. Y uno dice, ¿pero cómo? Y esas cosas están sucediendo hoy en día, porque había en un distrito que habían enviado una orden, aunque suene súper sin sentido. Hermanos, hoy en día podemos no solo adorar a Dios, todavía nuestros hermanos pentecostales salen con sus parlantes a predicar afuera, podemos expresar al mundo que Cristo es la solución y todavía podemos hacerlo libremente. Valoremos esta situación. Entonces, reflexión. Primero, todo es de Dios, como dijimos anteriormente, y está bajo su control. Confiamos en que pese a las circunstancias que estamos pasando, todo está bajo el control de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vivimos situaciones difíciles? La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:16 que todo fue creado por Él y para Él. Nada es de nosotros. Somos simples administradores. Por lo tanto, Dios nos va a pedir cuenta de todas las cosas que Él nos prestó. Todo. Cuando partamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada. En 1 Timoteo 6, versículos 7 al 10, leemos lo siguiente. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Es que no tengo el último auto que yo quería. Es que no tengo el último iPhone que salió, ya no sé qué iPhone, el iPhone 20, el iPhone, no sé, 40. Hay gente y hermanos, pero es que yo tengo que conseguir esas zapatillas de marca. Con tener alimento y ropa debemos estar contentos. ¿Todos tenemos alimento aquí? ¿Todos tenemos ropa? Ya, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y gozo, estar contentos. Gracias, Señor. Versículo 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Y aquí está el problema. Y fíjense que cuando termina el versículo no está hablando de gente que no es creyente. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí está el punto. Cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, nuestra fe sí o sí se va a desviar. Y dice y habla que hay hermanos que se desviaron de la fe por poner su esperanza en el dinero. ¿En quién está nuestra esperanza realmente? Si no tuvieras nada de dinero, ¿seguirías colocando tu esperanza en Dios? Si pierdes tu trabajo, ¿sigues colocando tu esperanza en Dios? No escuché mucho amén. No hemos venido, querido hermano, a este mundo a hacernos ricos materialmente, aun cuando Dios puede bendecirnos con cosas materiales y dinero. Nuestro corazón no debe estar puesto en ellas. Si tenemos más, como dijimos anteriormente, debemos compartir con aquellos que necesitan. ¿Has compartido con otros lo que Dios te ha dado? Es una pregunta, no es necesario que me responda. Segunda reflexión, fe probada, fe fortalecida, como decíamos. Hermanos, si somos verdaderamente creyentes, nuestra fe, como dijimos, debe ser probada para que luego de la prueba salgamos fortalecidos y demos testimonio de la fidelidad de Dios. Ese es el punto. Es la única forma que podamos dar testimonio. Si no somos probados, ¿cómo vamos a decirle al mundo que Dios es un Dios que provee, es un Dios que está siempre con nosotros? ¿Estás pasando por pruebas? Como dijimos anteriormente, ¿qué actitud tienes frente a las pruebas? ¿Te fortaleces o el desánimo te embarga? Uno de los enemigos más grandes y que el diablo pone en nosotros es el desánimo. Porque cuando estás desanimado, te desenfocas. Y no solo te desanimas, sino que esto es como un resfrío. Parte con una persona,
se enferma otro, se termina de enfermar todos. Todos desanimados. ¿Han visto hermanos desanimados? Pasa eso, empiezan todos a desanimarse. Entonces, no debemos permitir eso. El desánimo, como dije, es como un resfrío y además contagia silenciosamente. Una congregación desanimada es una congregación derrotada. Si no tenemos ánimo, vamos a estar siempre derrotados. No, es que siempre me va mal. Es que Dios no me bendice. Es que está nublado, que salió el sol. Siempre hay gente que alega por todo. ¿Ya? No ven ni una esperanza en el futuro. Cristo murió para darnos esperanza eterna. Hebreos 12:3 nos dice: por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Repito, no se cansen ni se desanimen. Dios no quiere vernos desanimados. No nos sirve. Como dijimos anteriormente, reflexión que podemos extraer de acá. Adorar a Dios, dijimos, no depende de las circunstancias. Independiente de lo que pase en nuestra vida, debemos adorar a Dios como Abraham lo hizo, aún sabiendo que él iba a sacrificar a su hijo. Adorar, queridos hermanos, es mucho más que cantar. Hay hermanos que tienen esa confusión. Vamos a adorar a Dios, cantemos. Es parte de adorar a Dios. Es mucho más que orar, es mucho más que leer la palabra de Dios. Adorar a Dios es una forma de vida con todo lo que hacemos. 24/7. Yo me levanto y si hago algo, ¿va a darle gloria a Dios o no le va a dar gloria a Dios? No es que, vine a la iglesia, adoré, listo, ya. En la semana me olvidé. No. La adoración es algo diario. Lo que hacemos da o no alabanza a Dios. Colosenses 3:23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No estamos acá para que nos digan, que predica bonito, que se vistió lindo, que toca bonito. Da lo mismo eso. Si estamos acá es por misericordia de Dios. Dios, si nos dio algún don, algún talento, debemos compartirlo, pero no es para ser estrellas de rock, ni para venir aquí a ensalzarnos. Y es algo, no lo tengo puesto acá, pero que los músicos, y yo creo que Darío va a concordar conmigo, debemos lidiar con eso. Los músicos tendemos a lidiar con ese tema del egocentrismo. ¿Ya? Hoy en día vemos tristemente iglesias que más que iglesias parecen, ¿no es cierto?, MTV, tienen estos micrófonos chiquititos, con luces, con cámaras. ¿Ya? Falta ahí el coordinador de piso nomás que salga ya y se creen estrellas de rock. Y esa no es la idea. Yo puedo adorar a Dios con una guitarrita de palo o con mi voz. Porque Dios busca otra cosa en nosotros. Pregunta, ¿estamos adorando diariamente a Dios en todo lo que hacemos o simplemente pensamos venir a la iglesia un domingo y ya es suficiente? Ya cumplí, fui a la iglesia, estamos listos. El resto de la semana no abrí la Biblia, no me preocupé de nadie, seguí mi vida tal cual, como siempre. Si no entendemos que la adoración es un estilo de vida, nunca creceremos en nuestra relación con Dios. Ese es el problema. Nos vamos a quedar siempre estancados. No va a haber crecimiento. Punto 4. Dios es nuestra provisión, como dijimos. ¿En qué estamos confiando realmente para nuestra provisión? Como dije anteriormente, en el trabajo, en lo que yo pueda hacer, en el dinero que pueda tener guardado. Si no experimentamos, queridos hermanos, si no experimentamos necesidad, es difícil poder comprender que la provisión viene de Dios. Disculpen que les diga esto. Si no hemos experimentado necesidad, nunca vamos a experimentar lo que es la provisión de Dios. Y uno empieza a darse cuenta en algún momento, tiene que haber un momento de necesidad. La vida así estamos, estoy súper bien, quedé sin trabajo, no tengo nada. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Él nos hace depender de Él, no de mi trabajo ni de mi capacidad. Si hoy Dios provee para todas las necesidades, no olvides que Él te sostiene en todo. No es tu trabajo, no son tus títulos o tu experiencia, sino es Dios en su infinita misericordia. No hay nada bueno en nosotros. No es que tengo 10 títulos y por eso yo soy el mejor. No. Gloria a Dios, amén. Pero utilízalos para su gloria. Salmo 34:10 nos dice: los leoncillos necesitan
Ahí está. Necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien. Vamos al punto 5. El altar de hoy nace, como dijimos, desde nuestro corazón. Como ya dijimos, Abraham edificó un altar. Hoy en día no es necesario edificar un altar para adorar a Dios. Podemos hacerlo libremente en cualquier lugar, a diferencia de Abraham. Sin embargo, ese altar hoy puede representar el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. ¿Ocupa Dios el primer lugar de nuestro corazón? Pero sinceramente, hermano, ¿Él ocupa ese primer lugar? ¿O solo tiene un papel secundario? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos con respecto a lo que nos enseñan estos pasajes. Vamos a la tercera sección. Desde el versículo 11 al 19, hablamos de la provisión de Dios. Versículos 11 al 19. Aquí vemos que aparece el ángel de Jehová deteniendo a Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac, ya que sabe que teme a Dios. El ángel de Jehová es una teofanía de Dios. ¿Qué es esto? Es decir, una aparición de Dios, en el cual la mayoría de los teólogos concuerdan que probablemente es la figura del Señor Jesucristo. Es la aparición visible de Dios en el Antiguo Testamento en la figura del Señor Jesucristo. Hay gente que dice, oye, pero si Jesús apareció en el Nuevo Testamento, ¿no lo veo en el Antiguo Testamento? Sí, está y siempre ha estado. Luego aparece en una zarza un carnero, el cual es ofrecido en holocausto en lugar de Isaac. A Abraham le coloca ese lugar el nombre de Jehová proveerá. Luego de esto, el ángel de Jehová le reitera la promesa hecha antes a Abraham que multiplicaría y bendeciría su descendencia y que su simiente sería bendita en él todas las naciones. Finalmente, Abraham vuelve con sus siervos e hijos a Berseba. Podríamos ejemplificar entonces y comparar la fe de Abraham con un árbol. ¿Qué árbol vemos ahí? Un manzano. Podemos ver que la raíz simboliza a la fe, el tronco simboliza a Abraham, las ramas son las distintas direcciones donde va a ir esta bendición y los frutos representan a las naciones y a las personas bendecidas. Podríamos ejemplificarlos en esa imagen. Da muchos frutos. Yo recuerdo cuando era pequeño, hace harto tiempo atrás ya, iba a la casa de mi abuelita, tenía un manzano que tan rico afuera de la iglesia y todos nos peleamos, algunos íbamos sinceramente a la iglesia, no tanto por eso, pero para ir a buscar manzanita. Muy rico. Así podemos comparar a Abraham, si pudiéramos ejemplificarlo en una imagen. Veamos entonces qué podemos aplicar de esto. Primero, la provisión de Dios para sus hijos. En estos versículos vemos cómo Dios provee de un carnero para el holocausto. Vemos que Dios siempre provee para sus hijos. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas con respecto a esto. Desde, como mencionamos, no nos faltará nada para comer, nada para vestirnos, no estaremos solos, ya que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nada nos pasará si no está dentro de la voluntad de Dios. Tendremos paz, vida eterna, salvación, consuelo, cuidado, fidelidad, oraciones contestadas y muchas otras cosas. ¿Les parece poco esto? ¿Cómo nuestro Dios? ¿Ah? Grande, un Dios maravilloso. Hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso que nos ama demasiado como para dejarnos solos. Dios en mi vida, voy a hablar a título personal, ha provisto todo. Me salvó de morir cuando nací, cuando tenía 6 meses y medio. 6 meses y medio, nazco yo con mi hermana, muere mi hermana a un par de días, 7 meses en incubadora, estamos hablando de 1978, en esa época no había la tecnología de hoy día. Mi mamá iba y le decía, lo siento, no pasa esta noche, se va a morir. O si queda, va a quedar con secuela. Bueno, no sé si quede con secuela, pero ¿ya? Eso usted lo determinará. ¿Ya? Eso es otra cosa. Bueno, querido hermano, pero Dios me sostuvo. Luego me llevó a donde mis tíos que me criaron a vivir con ellos. De ellos recibí amor, cariño, afecto
aún sabiendo que nunca tuve un padre presente. Yo nunca estuve con mi padre, lo vi 3 veces. Hasta el día de hoy no tengo idea si está vivo o está muerto. Pero Dios fue bueno y me dio una familia hermosa donde nacer y donde vivir. Luego me salvó de morir en un accidente. Iba cruzando una calle justo llegando a mi primer trabajo y en esa época habían estas vías reversibles. Entonces cuando yo llegué, la primera vez dije, el tránsito viene desde acá hacia acá. La segunda vez iba sobre la hora, para variar. ¿Ya? Vine hacia acá y de repente viene un auto. Yo dije en ese momento, hasta aquí llegué, en serio, hasta aquí llegué. Vi el auto encima. Lo único que sentí fue que, no les miento, querido hermano, salté como 1 metro, cosa que para mí es imposible porque atlético no soy. Caigo en una arcilla y yo caí y dije, estoy muerto. Eso me estoy muerto. Y miré y me empezó a tocar, tenía aquí un poco de sangre, los lentes puestos, se detiene un auto, eran de la PDI más encima. Y me dice, ¿está bien? Sí, creo, le digo. Y voy a ver el auto, y esto no es mentira. El auto, el capó tenía una bollona al medio. Y lo tragicómico es que después los tipos querían que yo pagara el auto. ¿Sí? Fui donde mi jefa y le dice, pero si han muerto como 10 personas como en 2 meses porque en esta es muy transitado. Y yo les prometo, hermano, en ese momento sentí que algo me lanzó. No estoy mintiendo. Y Dios me protegió. Entonces, ¿cómo no creer en un Dios poderoso que nos ama, que nos cuida? Y también decir que doy gracias que nunca me ha faltado trabajo. La verdad no sé lo que es estar sin trabajo. No lo digo para vanagloria, sino que lo digo para entender la fidelidad de Dios. Tengo salud, tengo vida. ¿Cómo no estar agradecidos de su provisión? Aquí entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es tu actitud con respecto a la provisión de Dios? ¿Eres agradecido todos los días por sus bendiciones? ¿O olvidas rápidamente lo que Él ha hecho por ti? En tiempos donde vemos que la maldad avanza cada vez más y parece que el amor de muchos se enfría, debemos recordar siempre: Dios es nuestro proveedor. Debemos compartir esa bendición con los demás. Y la mejor forma de compartir es mostrar el Evangelio, es mostrarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sigue haciendo y va a seguir y continuar haciendo hasta que lleguemos al cielo. Quiero cerrar esta parte con una frase que un día me compartió mi querido y amado pastor Sergio Chileski. Una vez él me dijo: nunca me has fallado. Y esa frase se me quedó grabada. Me dijo: Patricio, nunca me has fallado. Y es verdad, Dios nunca falla. Nosotros sí fallamos, pero Él siempre está con nosotros. Última sección, que como decía al principio, al parecer no tiene mucha relación, ¿ya? Que habla sobre el hermano de Abraham y su descendencia. Y uno dice, ¿por qué está puesto este pasaje? No tiene aparente relación. En estos versículos, desde el 20 al 24, se describe el linaje de Nacor, hermano de Abraham, después de la prueba de fe de Abraham en el monte Moriah. Se mencionan 8 hijos nacidos a Milca, esposa de Nacor, incluyendo a Betuel, quien sería el padre de Rebeca, la futura esposa de Isaac. Esta información nos sirve como puente para conectar la historia de Abraham con el relato posterior de la búsqueda de esposa para Isaac. Por eso está ahí, para que uno entienda que posteriormente va a aparecer una esposa para Isaac. El hecho de que Dios le revele el linaje de Nacor, incluyendo a Rebeca, sirve como recordatorio de la promesa que Dios de que Dios haría numerosa descendencia para Abraham y para su familia. Así como Dios recuerda la promesa hecha a Abraham sobre la bendición sobre su obediencia, Dios nos recuerda sus promesas en nuestras vidas, las cuales algunas de ellas ya mencionamos. No debemos olvidar que nosotros también estamos dentro de esa promesa. ¿Por qué? Porque somos hijos suyos. Como dice alguien por aquí, hijo de Dios, ¿no es cierto? Él solo nos pide obediencia. Podríamos decir entonces que obediencia es igual a bendición.
Desobediencia es igual a consecuencias negativas. Repito, obediencia igual a bendición, desobediencia igual a consecuencias negativas. ¿Somos obedientes a la voz de Dios? ¿Estamos acostumbrados a escuchar e identificar su voz como ovejas del redil? Para ir terminando entonces. Conclusión, ¿qué podemos extraer en términos generales de estos pasajes? Primero, Dios siempre probará nuestra fe para ver si es verdadera. Siempre. Así que si no ha pasado por la prueba, espere que ya vendrá. Segundo, la obediencia produce bendición. Tercero, debemos creer en las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuarto, Dios es nuestro proveedor. ¿Lo crees así? Amén.